Oremos con la lección divina hoy viernes 27 de octubre de 2023, semana 29 del tiempo ordinario, primera semana de Salterio. Hagamos oración. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos del 54 al 59. Decía también a la gente: cuando veis que una nube se levanta por occidente, al momento decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el, el sur, decís, viene bochorno, y así sucede. Hipócritas, sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo, como no exploráis pues este tiempo. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Reflexión. Hoy el Evangelio nos presenta un llamamiento de parte de Jesús para aprender a leer los signos de los tiempos. Este texto fue el que inspiró a San Juan 23 al convocar a la iglesia para prestar atención a los signos de los tiempos y percibir mejor las llamadas de Dios en los acontecimientos de la historia universal. Todos saben interpretar los aspectos del cielo y de la tierra, decía también a la gente. Cuando veis que una nube se levanta por occidente, al momento decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur decís, viene bochorno, y así sucede. Jesús expresa esta experiencia humana universal. Todos, cada cual en su país, en su región, sabemos leer los aspectos del cielo y de la tierra. El cuerpo mismo percibe cuando amenaza la lluvia o cuando los cambios del tiempo vamos a tener lluvia. Jesús se refiere a la contemplación de la naturaleza como siendo una de las fuentes más importantes del conocimiento y de la experiencia que al mismo tenía de Dios, que fue la contemplación de la naturaleza lo que le ayudó a descubrir aspectos nuevos de la ley, de la fe y en la historia de su pueblo, porque le ayudó a descubrir, como por ejemplo la lluvia que cae sobre buenos y malos y el sol que nace sobre justos o injustos, le ayudaron a formular una de las imágenes más revolucionarias: amad a vuestros enemigos. Pero no saben leer el signo de los tiempos. Jesús saca la conclusión para sus contemporáneos y para todos nosotros hoy: hipócritas, sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo, como no exploráis pues este tiempo.
San Agustín decía que la naturaleza, la creación es el primer libro que Dios escribe. Por medio de ella Dios nos habla. El pecado embrolló las letras del libro de la naturaleza y por ello ya no seguimos leyendo el mensaje de Dios que está estampado en las cosas de la naturaleza y en los hechos de la vida. La Biblia, el segundo libro de Dios, fue escrito no para ocupar o reemplazar la vida, sino para ayudar a interpretar la naturaleza y la vida y para aprender de nuevo a descubrir los llamados de Dios en los acontecimientos. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo, compartiendo entre nosotros lo que vemos en la naturaleza? Iremos descubriendo la llamada de Dios en la vida. Saber sacar la lección para la vida. Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez. El juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado hasta el último céntimo. Uno de los puntos en que Jesús más insistía es la reconciliación. En aquella época había muchas tensiones y conflictos entre los grupos radicales con tendencias diferentes y sin diálogo. Celotes, esenios, fariseos, saduceos, herodianos. Ninguno quería ceder ante el otro. Las palabras de Jesús sobre reconciliación, pidiendo acogida y comprensión, iluminan esta situación, pues el último pecado que Dios no consigue perdonar es el que no perdonemos a los demás. Por esto, aconseja procurar la reconciliación antes de que sea demasiado tarde. Cuando llegue la hora del juicio, ya será demasiado tarde. Cuando tengamos tiempo, procuremos cambiar de vida, de comportamiento y de modo de pensar y procuremos acertar el paso. Para nuestra reflexión, leer los signos de los tiempos. Cuando escucho o leo las noticias, tengo la preocupación de percibir las llamadas de Dios en estos hechos. Reconciliar es la petición en la que Jesús más insiste. ¿Cómo trato de colaborar en la reconciliación entre las personas, de las razas, los pueblos, las tendencias? Oremos con el Salmo 24, 1 y 2. De Yahvé en la tierra y cuanto la llena, el orbe y cuantos lo habitan, pues lo fundó sobre los mares, lo asentó sobre los ríos. Alabado sea Jesucristo.